Cuando escuchas el zumbido de un dron Shahed, ya llegaste tarde. Y en el frente de Pokrovsk, cualquier helicóptero que suba de 30 metros solo vive 40 segundos. Son las 8:43 de la mañana, pero la luz no trae claridad, trae peligro. Un viejo Mi-8 ucraniano avanza lamiendo el suelo, volando tan bajo que la estela de sus rotores levanta el polvo. Dentro de la cabina, el ambiente es asfixiante. Huele a aceite hidráulico caliente, a queroseno y a sudor rancio. No hay aire acondicionado, solo la vibración que te sacude hasta los dientes. El piloto mira los cables de alta tensión que cruzan el horizonte como telas de araña invisibles. Aquí un error de pilotaje te mata tan rápido como un misil ruso. De repente, la rutina de supervivencia se rompe. Atención, martillo. Observadores terrestres reportan zumbido de motor. Sector 4-0, baja cota. La tripulación se tensa. El operador de sistemas, encajonado en la parte trasera entre cajas de munición, clava la vista en su pantalla. El eco del terreno hace que el radar parezca una tormenta de nieve. Tengo un fantasma, grita. Se mueve entre las sombras de la térmica. Velocidad 180, altitud. Maldita sea, está rozando los tejados. Demasiado lento para ser un avión, demasiado rápido para ser un pájaro, y vuela con una precisión robótica que hiela la sangre. El piloto frunce el ceño, entrecerrando los ojos contra el sol. No ve nada, solo el caos visual de una ciudad en guerra. El Shahed está ahí fuera, camuflado por el propio desorden de la ciudad, avanzando directo a un depósito de munición. Ahí, grita el copiloto señalando frenéticamente hacia el resplandor solar. Una silueta triangular, gris pálido, aparece y desaparece entre el humo de una chimenea industrial. Contacto visual. El piloto toma una decisión que va contra su instinto de supervivencia. Aumenta la potencia. El helicóptero ruge y salta hacia arriba, saliendo de la seguridad del suelo y exponiéndose al cielo abierto y letal para poder cazar. El artillero quita el seguro de la minigun M134. El corazón le late a 1000 por hora y en su mente solo piensa: genial. Y yo que pensé que hoy solo iba a morir de calor, no de un Shahed. Pero en este entorno urbano, con civiles abajo, no pueden simplemente disparar a una sombra. Necesitan estar seguros, necesitan acercarse. Y para entender por qué esta tripulación nunca está disparando a ciegas, tienes que mirar debajo del morro de este viejo helicóptero soviético. Allí, atornillada al metal abollado y manchado de aceite del fuselaje del Mi-8, cuelga una esfera negra de polímero y cristal que parece fuera de lugar, una torreta electro-óptica giroestabilizada. Dentro hay sensores de imagen térmica y cámaras de televisión de alta definición con zoom óptico masivo. La torreta gira independientemente del movimiento violento del helicóptero, manteniendo su ojo fijo en el objetivo como la cabeza de un halcón. Pero aquí en Pokrovsk, a plena luz del día, la tecnología lucha contra la física. El sistema térmico, que de noche es infalible, ahora se enfrenta a su peor enemigo: las interferencias térmicas. El sol de la mañana calienta los tejados de chapa de las fábricas, el asfalto de las carreteras y las chimeneas industriales. Para el sensor infrarrojo todo el paisaje brilla en blanco y rojo, creando un mar de falsos positivos. Un dron con un motor caliente se camufla perfectamente contra el techo caliente de un almacén. Por eso, el operador cambia al modo óptico. Aquí es donde el sistema brilla por su capacidad de contraste. Mientras el ojo humano lucha por distinguir un dron gris pálido contra el cielo gris pálido o contra el humo industrial, el sensor procesa la imagen digitalmente, aumenta los bordes, filtra la neblina y estabiliza la imagen, eliminando la vibración brutal de los rotores. Lo que para el piloto es una mancha borrosa en el parabrisas en la pantalla del operador, se convierte en una imagen nítida y aterradora. La forma de ala delta, la hélice trasera de madera, la falta de tren de aterrizaje. Pero ver el objetivo es solo la mitad de la batalla. Ahora tienen que bloquearlo. 60 segundos. Cada tic en el reloj digital de la cabina es 1 metro menos entre el dron suicida y los vagones de munición estacionados en la terminal ferroviaria de Pokrovsk. El sudor corre por el cuello del operador táctico. Sus dedos, enguantados y temblorosos por la vibración del fuselaje, bailan sobre los controles del radar intentando filtrar el caos. Cada edificio de metal, cada torre de alta tensión y cada montaña de escombros de carbón devuelve una señal de radar, llenando la pantalla de fantasmas estáticos. El operador ajusta la ganancia, la pantalla parpadea, limpiando lo estático de los edificios inmóviles, dejando solo lo que se mueve. Y ahí está, pequeño, nítido y aterradoramente constante. El contacto mantiene rumbo y velocidad, informa el operador con la voz tensa. El retorno de radar es inquietantemente estable, no hay dudas, no hay correcciones humanas, no hay miedo. El dron no intenta evadir, sigue una línea invisible dibujada por coordenadas GPS, sordo y ciego a la muerte que se le acerca. Es una máquina cumpliendo un algoritmo final.
La computadora táctica confirma el perfil, coincide con la firma de radar baja de un Shahed 136 iraní, pero tenerlo en la pantalla no es suficiente. Las reglas de enfrentamiento, ROE, en esta zona son una soga al cuello para la tripulación. No pueden disparar simplemente porque lo ven. Abajo hay una ciudad viva, hay equipos de rescate, hay civiles, hay convoyes propios. Si disparan ahora con el dron perfilado contra los edificios de apartamentos del Distrito Este, una ráfaga fallida de la minigun que escupe 50 balas por segundo podría causar una masacre en tierra. Necesitan un tiro limpio, necesitan que el dron cruce hacia el espacio abierto sobre las vías o los campos industriales. Tienen que esperar, pero esperar significa dejar que la bomba volante se acerque más y más a su objetivo. El piloto toma una decisión agresiva, reduce la potencia y patea el pedal derecho. El Mi-8 derrapa en el aire perdiendo velocidad y altitud bruscamente para cortar la trayectoria del intruso. El fuselaje gime bajo la tensión estructural. Esta maniobra no está en el manual de vuelo de una máquina de 1980. El operador de sistemas busca desesperadamente una señal electrónica. Nada, el objetivo no tiene transpondedor IFF, identificación amigo-enemigo. La distancia cae a 400 metros y entonces, entre el humo gris de la zona industrial y el cielo pálido, lo ven con sus propios ojos. Es una forma triangular obscena, con una hélice de madera en la parte trasera y una nariz fea. Es el perfil inconfundible de un Shahed 136. Parece un juguete, algo que podrías comprar por internet, pero la tripulación sabe que bajo ese demonio de plástico barato hay 50 kilos de explosivo de alta potencia. Ya no hay dudas, pero la confirmación visual trae un nuevo terror. El dron está demasiado cerca de los almacenes. Además, el Shahed 136 está construido principalmente de materiales compuestos y plástico, lo que le da una firma de radar minúscula, de aproximadamente 0.01 metros cuadrados, similar a la de un pájaro grande. Para el radar, los edificios gritan y el dron apenas susurra. El radar del helicóptero lucha por filtrar el ruido de tierra. La tripulación no puede confiar en una solución de tiro automatizada. Si disparan basándose solo en el radar, las balas podrían ir a cualquier parte. Por eso, en este entorno claustrofóbico y sucio, la tecnología más avanzada falla y la supervivencia depende de lo más básico, el ojo humano y la puntería manual. Esa identificación visual no es solo un paso en el protocolo, es la única garantía de que no van a masacrar a sus propios compañeros en tierra. Tienen el blanco confirmado. Ahora solo necesitan un milagro, un ángulo de tiro limpio. Pero identificar la amenaza es solo el primer paso. Detenerla antes de que impacte es otra historia. Control, aquí Martillo. Estamos sobre el sector 4. Terreno despejado, no hay civiles. Repito, zona de impacto segura. Solicito armas libres. La respuesta es inmediata, sin la estática del miedo. Autorizado. Derríbenlo antes de que llegue a la carretera. El piloto inclina el helicóptero violentamente hacia la izquierda. Abajo el paisaje cambia, los techos de las fábricas y los bloques de viviendas quedan atrás, reemplazados por un paisaje de tierra marrón y cráteres de artillería vieja. El lugar perfecto para matar. El helicóptero se nivela volando paralelo al dron. El artillero se inclina fuera de la cabina, el viento golpeando su pecho. Sus manos enguantadas aprietan las empuñaduras de la M134 minigun. El motor eléctrico del arma zumba al cobrar vida, un sonido agudo que precede a la tormenta. Estable, grita el piloto. El cielo es tuyo. El dron Shahed sigue volando recto, estúpido y letal, perfilado perfectamente contra la tierra oscura. El artillero aprieta los gatillos. El sonido no es un disparo, es un desgarro. Un rugido continuo, similar al de una lona gigante rasgándose. Ahoga el ruido de las turbinas. La minigun escupe una manguera sólida de plomo en fuego. A 3000 disparos por minuto no ves las balas individuales, ves el aire distorsionarse y una lluvia dorada de casquillos calientes que caen desde la puerta del helicóptero, rebotando en el suelo de metal de la cabina. La primera ráfaga levanta géiseres de tierra seca a 100 metros por delante del dron. «Corrige, estás largo», grita el operador. El artillero ajusta la puntería arrastrando el torrente de fuego hacia atrás. La segunda ráfaga conecta. Es brutal. El fuselaje de fibra de vidrio y plástico del Shahed no está hecho para soportar este castigo. Bajo la saturación de impacto, el ala derecha simplemente deja de existir. Se desintegra en una nube de astillas blancas. El dron pierde la sustentación al instante. Ya no vuela. Cae como una piedra. Silenciado. Sin control. La tripulación lo sigue con la mirada mientras se desploma hacia el campo vacío. ¡Boom! El impacto contra la tierra detona la carga explosiva de 50 kilos, seguida un segundo después por una onda de choque visible que aplasta la hierba seca alrededor del cráter. Impacto confirmado en tierra, reporta el artillero. Pero para entender por qué ese dron acaba de convertirse en una mancha humeante en el suelo, tienes que mirar la máquina que cuelga de la puerta lateral del Mi-8, la letal M134 minigun. Y no es simplemente una ametralladora, es una anomalía física montada en un helicóptero de la era soviética.
Si miras el cañón, verás 6 cañones rotativos impulsados por un motor eléctrico externo. Esto elimina el ciclo de retroceso tradicional. El arma no dispara en el sentido clásico. Bombea plomo. Alcanza una cadencia de fuego abrumadora de 3000 disparos por minuto. Pero, ¿por qué necesitas tal violencia cinética contra un dron de plástico barato? Porque en el aire, la probabilidad es tu enemiga. Un Shahed es un objetivo pequeño, errático y difícil de rastrear. Intentar derribarlo con un rifle o una ametralladora estándar es como intentar matar una mosca con una pistola. Posible, pero improbable. El M134 cambia las reglas del juego. No busca la precisión quirúrgica de un solo disparo. Busca la saturación. Crea un cono de muerte, una pared sólida de metal que el dron físicamente no puede atravesar sin ser destruido. La dispersión de las balas, que sería un defecto en un rifle de francotirador, aquí es su mayor virtud. Pero la verdadera razón de su éxito es económica, y en una guerra de desgaste, la economía es tan letal como la pólvora. Un misil interceptor, NASAMS o Patriot, cuesta alrededor de $1 millón. Un dron Shahed cuesta apenas $20,000. Si usas un misil para derribar un dron, pierdes dinero. Los rusos ganan simplemente obligándote a disparar. El Minigun invierte esa ecuación. La ráfaga que acabamos de ver costó unos pocos cientos de dólares en munición de 7.62 milímetros. Es barato, es brutal y es sostenible. Mientras el Mi-8 vuelve a su patrón de vuelo, el artillero pasa la mano enguantada por los cañones calientes. Han matado a uno, pero el radar nunca miente. Rara vez vienen solos. 10 minutos después de la explosión, el Mi-8 vuelve a su cota de vuelo de contorno, rozando las copas de los árboles secos para ocultarse. La euforia del combate se evapora rápido, dejando paso a una vigilancia paranoica. En la puerta abierta, el artillero flexiona los dedos dentro de sus guantes. Todavía siente el zumbido fantasma de la minigun vibrando en sus huesos. El operador de sistemas no se relaja. Sus ojos están clavados en la pantalla del espectrómetro de radiofrecuencia. Sabe que esto no ha terminado. La inteligencia militar ucraniana lleva semanas advirtiendo. Los rusos han cambiado de táctica. Ya no lanzan los Shahed en olas tontas. Ahora los coordinan. Martillo, aquí control de tierra. Crepita la radio. Confirmamos la baja, pero nuestros radares de contrabatería detectan anomalías al este. Podrían ser pájaros o podrían ser la segunda ola. El operador asiente para sí mismo, ajustando la sensibilidad de sus receptores pasivos. El radar principal está limpio de amenazas inmediatas, pero en el espectro electromagnético invisible algo llama su atención. Es un pulso, débil, sucio, escondido en el ruido de fondo de las comunicaciones civiles. Tengo una emisión en banda L, marcación 055. Informa su voz cortando el ruido de la turbina. Características de señal similares al enlace de control de los drones Supercam, pero la modulación es extraña. Es demasiado rápida. La señal parpadea en la pantalla, aparece un segundo y desaparece el siguiente. Enmascaramiento de terreno, murmura el piloto. No hay contacto visual, no hay contacto de radar duro, pero la firma electrónica es innegable. Algo está ahí fuera, oculto en los valles de la zona industrial. Y lo peor es que la señal no es de un dron de ataque, es una señal de enlace de datos. Alguien o algo está transmitiendo coordenadas. El operador pasa la información a la red de defensa aérea táctica a través del enlace de datos encriptado. La realidad cae sobre ellos como un yunque. Si hay un enlace de datos activo, el Shahed que acaban de derribar no era un lobo solitario, era el explorador. El artillero mira la caja de munición de la minigun. Queda menos de la mitad de la cinta. La matemática de la guerra se vuelve cruel. Un helicóptero con munición limitada contra lo que promete ser un enjambre. Si vienen en masa, el artillero tendrá que ser perfecto. Cada bala que falle es un segundo de vida que pierden. Mientras la computadora intenta descifrar la señal fantasma, los rusos deciden dejar de jugar al escondite. El sistema de alerta de misiles MAWS del Mi-8 destroza el silencio de la cabina con un aullido agudo y continuo, un sonido diseñado biológicamente para inducir el pánico. En el panel frontal, la luz roja de amenaza inmediata parpadea furiosamente. El artillero de puerta lo ve primero. No es un punto en un radar, es físico. Desde una línea de árboles quemados a menos de 3 kilómetros, una columna de humo blanco y denso se eleva con violencia, rasgando el cielo azul. Es un Manpads, probablemente un 9K333 Verba de última generación. El misil acelera a Mach 2.0 en cuestión de segundos. A esa distancia, la matemática es una sentencia de muerte. Tienen menos de 5 segundos antes del impacto. Humo, humo a las 3. Grita el artillero, su voz rompiéndose por la fuerza G. El piloto no piensa, reacciona por pura memoria muscular.
Si estuviéramos en el mar, bajaría la altitud, pero en Pokrovsk ya están volando a ras del suelo. No puedes bajar más sin estrellarte. La única salida es usar el terreno como escudo. El piloto patea el pedal derecho y tira de la palanca con una violencia que haría gritar a los ingenieros que diseñaron este helicóptero hace 40 años. El Mi-8 de 12 toneladas se pone de costado, casi en un ángulo de 90 grados con el suelo. La fuerza centrífuga aplasta a la tripulación contra sus asientos blindados. El artillero de puerta queda colgado de su arnés, viendo el suelo pasar a una velocidad vertiginosa a solo unos metros de sus botas. «Contramedidas, fuera», grita el copiloto, golpeando el botón rojo de pánico en la consola central, rezando para que la tecnología sea más rápida que el misil supersónico que viene a buscarlos. El tiempo se dilata. Esos 3 segundos de vuelo del misil se sienten como horas. El piloto tiene la palanca tirada hasta el tope, los músculos del brazo ardiendo por el esfuerzo de mantener la bestia de 12 toneladas de costado. El artillero, con el mundo girando a 90 grados en su visión periférica, ve el punto brillante del motor del misil hacerse más grande. Pero antes de que el cerebro humano pueda procesar el impacto inminente, la máquina toma el control. El sistema defensivo automático no duda. Una serie de golpes secos y metálicos sacuden la cola del helicóptero. Los dispensadores ASO-2B escupen una secuencia programada de señuelos de magnesio y teflón. A plena luz del día, el brillo es cegador. 6, 8, 10 soles artificiales florecen detrás del helicóptero, ardiendo más de 2000 grados centígrados. El misil ruso, un depredador simple guiado por infrarrojos, se confunde. Su ojo deja de mirar el escape del helicóptero y se clava en la nueva fuente de calor más brillante y seductora. La ojiva detona 50 metros de distancia. Aunque el misil falló, la física es implacable. La onda expansiva y la metralla de la explosión golpean el costado del helicóptero como un martillo gigante. El helicóptero da una sacudida violenta, cayendo unos metros hacia el suelo antes de que el piloto logre recuperar el control. «Daños. Reporte de daños», grita el piloto luchando para nivelar la nave sobre los árboles. Lo que acaba de salvarles acaba de convertirse en chatarra humeante. No fue la suerte, fue la ingeniería de supervivencia. El sistema que acaba de activarse es el escudo invisible del Mi-8 ucraniano, el complejo de defensa Atroz. Si miras el fuselaje de estos helicópteros veteranos, verás los dispensadores circulares, llenos de cartuchos que parecen panales de abejas metálicos. Pero en esta guerra moderna, lanzar bengalas al azar ya no funciona. Los misiles modernos, como el Verba, pueden distinguir entre una bengala y un motor. Por eso la supervivencia depende del patrón. El sistema a bordo detecta la velocidad y el ángulo del misil entrante y selecciona una receta específica de lanzamiento en milisegundos. Lanza señuelos espectrales que no solo imiten el calor, sino que modulan su brillo para confundir los algoritmos de la cabeza buscadora del misil. Además, en la parte superior del fuselaje verás el Hammer infrarrojo Atroz KT-01, que parece una lámpara de discoteca extraña. Este dispositivo emite pulsos de luz modulada que ciegan y marean el sistema de guía del misil, haciendo que pierda el rumbo antes incluso de que se lancen las bengalas. El Mi-8 se sumerge de nuevo en el laberinto de la zona industrial buscando la protección de la baja cota para el viaje de vuelta. El artillero revisa la caja de munición, quedan 500. Informa por el intercomunicador. 500 balas, 10 segundos de fuego, suficiente para defenderse si los emboscan de camino a casa, pero insuficiente para iniciar otra pelea ofensiva. El piloto asiente. La matemática de la guerra es implacable. Control, aquí Martillo, regresando a base para rearmar y repostar. Los grupos móviles de defensa aérea ya están en posesión en el sector 5. Ellos se encargan de la segunda ola. Mientras el helicóptero vira hacia el oeste, alejándose del frente, la tripulación ve a lo lejos los trazos de fuego antiaéreo de los cañones Gepard que empiezan a iluminar el horizonte a sus espaldas. La guerra sigue, pero ellos cumplieron su parte. Detuvieron al explorador, compraron el tiempo vital que la defensa terrestre necesitaba para despertar. El viejo Mi-8 con su sierra eléctrica atornillada a la puerta ha demostrado que no es una reliquia de la Guerra Fría. Se ha reinventado. Hoy no han salvado el mundo entero, pero han salvado una ciudad. Y mañana, con las cajas de munición llenas, volverán a hacerlo.